Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Son las 7:45. Queremos saludar a esta hora de la mañana al diputado por la región de Valparaíso. Hasta hace poquitos días militante de RN, de hecho renunció por uno de los temas que vamos a conversar en esta entrevista, que es el llamado caso Monsalve. Nos referimos a Andrés Celis. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. Gracias por recibir esta llamada. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Se escucha bien o no? Escuchamos muy bien, diputado. Ah, ya. Sí. Ok. Si se llega a producir ahí algún inconveniente, le avisamos para resolverlo. Ah, ya. ¿Ya? Perfecto. Le habla Patricio López aquí para que distinga mi voz de la de Claudio Medrano. Patricio. Sí. Perfecto. Sí, bueno, decir introductoriamente que el diputado es creyente, además, en el caso Sí. Monsalve. Y para entrar directamente en materia, ayer el gobierno hizo una enérgica apelación a la oposición, valga la cacofonía, por señalar que el gobierno estaría incurriendo en un pacto de silencio respecto al caso Monsalve. ¿Usted cree que el gobierno está incurriendo en un pacto de silencio? A ver, me da la impresión que en este momento sí, porque están complicados, porque cada vez que algún ministro o algún funcionario de gobierno habla, hay contradicciones entre ellos en cuanto a las fechas en que tuvieron conocimiento, en que algún jefe de gabinete o en general siempre cuando surge alguna manifestación de alguno de los funcionarios de gabinete de algún ministerio hay contradicciones. Entonces eso hace que, por cierto, la fiscalía ponga los ojos en esa persona y eso produce más confusión y produce más desconfianza desde la ciudadanía hacia el gobierno entre comillas, entre el manejo que ha tenido con una situación que en verdad, y esto lo quiero dejar súper claro, estamos hablando de una violación. O sea, para mí el tema de la violación termina desde el punto de vista de hablar de ella desde el minuto que Monsalve está con prisión preventiva. O sea, yo creo que el seguir hablando de la violación cuando ya se decretó la prisión preventiva y empezar a hablar de las fechas de cuando supieron y todo eso, perfecto, pero tratar de encauzarlo también con los otros delitos que creemos que hay, pero no tanto con el tema de la violación. Creo que cuando se pone el acento en aquello, se abusa de un delito que es terrible, donde hay una mujer afectada y que el aprovechamiento político y los puntos comunicacionales tienen límites. Sí, Y creo que el límite... Sí, le preguntaba, diputado, ¿sí? por la alusión específica al pacto de silencio, ¿no? Porque ayer la ministra Vallejo decía, es legítimo que nos critiquen por cómo manejamos políticamente el tema, Sí. por cómo lo manejamos comunicacionalmente, pero el pacto de silencio, y cito a la ministra Vallejo y ahí le devuelvo al tiro la palabra, dijo ella, es injurioso. Entiendo que ella se refiere a que decir pacto de silencio puede tener una connotación de acusación delictual, como por ejemplo obstrucción a la justicia, ¿no? Por eso le preguntaba directamente Perfecto, perfecto, ya, si ok. usted cree que hay un pacto de silencio. Por eso, según la ministra, es Ya, sí, bueno. injurioso y podría tener la connotación de que se les está acusando de delinquir, ¿no? No, yo entendí el pacto de silencio en cuanto a que la moneda no quiere hablar más del tema, dando a entender que esto está en la justicia y la justicia es la que tiene que funcionar y tiene que operar y el Ministerio Público el que tiene que investigar. Ahora, el pacto de silencio, si se refiere a la obstrucción a la justicia, yo creo que sí lo ha habido, digamos. Y por eso es que nosotros responsablemente, cuando interpusimos en la querella,
la obstrucción a la justicia es directamente hacia el ex subsecretario Monsalve, Ujú. e incluso hacia el actual director de la Policía de Investigaciones, que creemos que también ha participado en este delito, y además agregamos un delito por la ley de inteligencia. Pero, pero creemos en el sentido de que cuando hay una intervención de las cámaras, cuando se borran o la mayoría de ellas, más allá que se hayan recuperado las imágenes, cuando se calla funcionarios cercanos, o cuando se dice, mira, por favor, guarda silencio y no digas esto, o bien cuando el presidente mismo de la República Monsalve y le dice, mire, ¿sabe qué? Ocurre esto, el presidente le pide la renuncia, y Monsalve le dice que no, porque si él renuncia, en definitiva se va a presumir que él es culpable, y el presidente le dice, ya, bueno, entonces no, y lo manda al Congreso a defender el presupuesto, sabiendo el presidente que ya había una denuncia por el delito de una violación. A mí me parece que hay una obstrucción a la justicia sabiendo que ya hay una denuncia, digamos. Entonces, Pero ¿de Monsalve o del gobierno actual? Solo para cerrar el punto. Como... cuando ya el presidente sabe, por parte de Monsalve, y el presidente le pide la renuncia, ojo, se la pide, y Monsalve le dice que no al presidente de la República, y el presidente le dice, perfecto, entonces no, anda al Congreso, o sea, le da la confianza a defender el presupuesto. Después, por vía terrestre, anda a dar las explicaciones a tu familia, te vuelves en un avión y después te vas. Ujú. O sea, para mí eso es obstruir una investigación, porque ya había una denuncia. Y el presidente ya estaba con los antecedentes, por lo menos, de parte o sea, en este caso, por parte del denunciante, o sea, del denunciado, que en este caso era el ex subsecretario. Ujú. En el fondo, diputado, usted quiere decir que si, por ejemplo, la segunda no hubiese publicado esa nota el jueves en la tarde, Monsalve todavía estaría en el cargo de subsecretario. No me cabe ninguna duda. Es más, el que iba a publicar esa noticia era el diario La Tercera, y la segunda se adelanta. Y cuando están en la comisión de presupuestos, ahí mismo se dan cuenta los diputados de esta noticia, y algunos senadores, que aparece, e incluso el subsecretario sigue actuando con normalidad. Pero esto era un reportaje que se sabía de antes, que lo tenía preparado La Tercera, pero se adelantó la segunda. Sí. Ahora, igual eso es bastante grave lo que afirma el diputado, porque en el fondo, sobre todo tomando en cuenta la calidad de funcionario público, partiendo desde el presidente, está en obligación de denunciar el delito Así es. en caso Lo de que pasa es que presenciar ya uno. había, Entonces, lo que pasa es que ya había una investigación en curso, ya po. está la investigación en Entonces, curso. claro. Sí. No, es que por eso le preguntaba, diputado, no queremos ocupar todo el tiempo en esto, porque tenemos otras cosas que preguntarle, Sí, sí, sí. pero el delito de obstrucción a la justicia, según el Código Penal chileno, es bien preciso. Entonces, yo le voy a ser sincero, no logro concluir que del hecho que el presidente se demore 36 horas en pedirle la renuncia a Monsalve, cuestión que, paréntesis, puede ser políticamente muy criticable, se configure el delito de obstrucción a la justicia. Eso es lo que le estoy preguntando. A ver, desde el punto de vista nuestro sí se puede configurar, porque tú le diste 36 horas para poder modificar, para poder eliminar, para poder en el fondo alterar pruebas, para poder convencer o presionar a la víctima,
para poder alterar el sitio del suceso, etcétera. Entonces, y tú le estás dando la confianza, yo reitero, al denunciado. Entonces, obviamente que vemos que se está obstruyendo la justicia en el plano de una investigación que ya se había iniciado. Pero ahí el que comete el delito es Monsalve, no Boric. Claro, pero hay una obstrucción de la justicia a la justicia en el plano de la investigación por parte del presidente de la República. O sea, se está investigando un delito y el presidente de la República lo obstruye dentro de este proceso de investigación al darle la confianza al subsecretario que continúe en el cargo. Lo que correspondía ahí era pedirle la renuncia de inmediato. Ujú. Porque confía, ¿en quién confía el presidente de la República cuando se está investigando un delito? En Monsalve. No confía en la víctima. Ujú. Bueno, diputado, sin duda alguna un tema que, como decía Patricio, podemos hablarlo mucho rato más, pero Va para a seguir en sede judicial. sí, va a seguir en sede judicial, pero Sí. para avanzar con otros temas, bueno, recién se despachó el presupuesto en el Senado, tuvimos un informe ahí con nuestro colega Camilo Vega, quien dio cuenta de toda la situación, y comentábamos respecto a esta situación que es bastante particular que se dio este año, que es este hecho de que en el fondo, la Cámara de Diputados realizó una serie de acciones durante el debate presupuestario que posteriormente se revirtieron en el Senado. Y algunas de esas acciones muchos podríamos calificar como gustitos personales, gustitos de algunas bancadas, como por ejemplo el hecho de dejar sin recurso al INDH, dejar sin recurso a los SLEP, etcétera, etcétera, siguiendo un poco esta línea, ¿no?, del efectismo, más que estar hablando de situaciones de fondo. Y refleja un poco lo que ha sido esta legislatura de la Cámara de Diputados y Diputadas, que ha estado muy cargada por así decirlo, a los reflectores, a las redes sociales, a las encuestas, y no a lo que debiesen ser los temas de fondo del país. ¿Cómo ha visto esta situación? Porque hay que decirlo, diputado, no es la Cámara de Diputados que uno quisiera tener funcionando para el país donde vive. No, cuando tú tienes 22, 23, 24 partidos políticos representados en una Cámara de Diputados, obviamente que es imposible poder legislar y poder llegar a grandes acuerdos y se dan gustitos personales. Pero ojo con algunos temas. En el caso de los SLEP, yo te diría que hay una mayoría no menor dentro de los diputados que no nos gusta el sistema de los SLEP. A pesar de que ha tenido mejora en lo educativo. Por lo menos, a ver, yo puedo Más hablar allá del en el caso puntual de Atacama, porque hace poco salió un estudio ojo, respecto hace poco salió un estudio respecto del CINSE que demostraba una mejora importante en todo nivel respecto de lo que había sido el sistema de educación municipal. Pero en el caso de Valparaíso no hay ninguna mejora, por ejemplo. Pero si se vio a nivel general, diputado. Está el estudio, está en el Ministerio de Educación, hecho por la Agencia Nacional de Educación, que es un ente autónomo. Pero, a ver, yo lo que quiero reiterar es lo siguiente. El SLEP tiene 12 elementos. Uno, que se mejore la calidad de la educación, que perfectamente pueden hacerlo aquellos municipios que voluntariamente podrían haber seguido con el tema de la educación. Y segundo, el tema de la infraestructura escolar, que en el caso por lo menos de Valparaíso y de otras regiones ha sido un verdadero desastre. ¿Y la solución es dejarlo sin dinero, diputado? No. La solución es que se replantee si los SLEP es la mejor solución para el tema de la educación, o bien darles a elegir a los municipios que si ellos están dispuestos, o bien a tomar el tema de la educación, o bien a que sea el Estado el que se encargue de aquello. Sí. Pero en ningún momento en dejarlos sin ningún peso para que ellos estén a cargo de los SLEP. Y además que rindan cuenta. Eso me parece a mí fundamental. A mí me tocó, como ejemplo, en el caso de Valparaíso, donde hay, reitero, millonarias pérdidas,
y tú vas a la escuela y los alumnos de verdad no pueden estudiar. Entonces, cuando tú pides rendiciones de cuenta, cuando tú pides que te den un catastro completo de la escuela y no te llega información, tú como fiscalizador, ¿qué es lo que haces si no te responden? Yo la única forma que tengo de exigir es diciéndole, mire, yo no le puedo dar presupuesto hasta que usted no me rinda cuenta, porque yo sería un irresponsable como diputado si en definitiva yo entrego dinero a ciegas, porque no tengo nada concreto en mi rol fiscalizador y concretamente como diputado por el Valparaíso. Ujú. Ahí, diputado, a ver, dos cosas en uno para preguntarle cómo las ves. Primero, y esto lo conversamos harto acá en la radio a propósito de la crisis de los SLEP en la región de Atacama, usted se debe acordar. Eh, claro, también se hacía la distinción en separar lo que es un problema de implementación de la nueva política, que en el caso de la región de Atacama estaba muy claro, de un problema conceptual, es decir, los SLEP son una mala idea, ¿no? Y ahí es importante separar porque como estamos en proceso de instalación de esta nueva institucionalidad, se pueden mezclar las dos cosas, entonces ahí quería preguntarle cómo lo ve. Pero por el otro lado también preguntarle sobre el peligro que implica que los municipios elijan, porque voy a poner un ejemplo. Sí. En el contexto de la contienda municipal, las tres comunas más ricas del país, no las tres más ricas, pero cuatro de las que están entre las cinco más ricas, que son Las Condes, Los Barnechea, Providencia, La Reina, Vitacura, ¿no? Esas son las cinco más ricas, pues sí. Plantearon que Sí, ellos no querían sí. entrar a los SLEP, ¿no? Entonces, claro, como son municipios que tienen muchos recursos, probablemente no requieren de un sistema de educación pública para tener colegios municipales de excelencia o colegios públicos de excelencia. Pero eso indudablemente establece dos Chiles, pues. Un Chile con una educación para esos cinco municipios y otra para el resto, ¿no? Quería preguntarle por ese riesgo también, esas dos preguntas. Pero yo no veo ningún riesgo si es que tú das garantías que a esos mismos establecimientos educacionales puedan ingresar alumnos que no tan solo vivan en Providencia, en Las Condes, en Vitacura o en Los Barnechea. Quiero dar el ejemplo de Viña del Mar. Viña del Mar también es una de las comunas más ricas en cuanto al presupuesto. Y yo te diría que un 30 o un 40% del alumnado de los establecimientos no es gente de Viña del Mar. Entonces tú perfectamente puedes hacer esa combinación, que no sea gente que viva ahí, que provenga de otros lugares. Entonces yo no veo cuál es la complicación si tú puedes garantizar aquello. Ujú. Estamos conversando con el diputado Andrés Celis respecto de diversos temas, hablamos de caso Monsalve, de presupuesto también. Diputado, a propósito de temas que están marcando la agenda legislativa, uno importante son las modificaciones a la Ley de Migración y Extranjería, que por cierto se repuso su urgencia por parte del gobierno. Y que ha generado muchas críticas, sobre todo de organizaciones migrantes, por incorporar algunos elementos que no necesariamente, a su juicio, irían de acuerdo con lo que se necesita para enfrentar este tema y que estaría siendo excesivamente punitivo respecto de una serie de situaciones. ¿Cómo ve ese tema, diputado? ¿Tú te refieres a considerar como delito aquel migrante que ingresa a Chile de No, que forma por ejemplo que irregular? sea causal de expulsión meter bulla en el departamento. Claro, lo que se llaman las incivilidades, sí. Claro. Ya. O el Perfecto. comercio ambulante, O el claro. comercio ambulante, claro. Yo soy partidario de que cualquier inmigrante que por lo menos entre a Chile en forma irregular, más allá de las incivilidades, tiene que ser expulsado, salvo que acredite en un plazo que tiene un trabajo estable. Pero me parece excesivo expulsar a alguien por ruido molesto, digamos. Creo que ese caso, o bien por estar vendiendo en la vía pública,
Yo creo que si esa persona que ingresa irregularmente logra autodenunciarse y finalmente logra un trabajo estable y finalmente es un aporte, yo no tengo ningún problema en que se quede en Chile. Si el problema es aquel que ingresa de forma irregular, que no se autodenuncia y que en definitiva lo que hace es estar en Chile a costa de vender en forma absolutamente ilegal, o bien comete delitos, o bien es una persona que no es ningún aporte en nuestro país. En ese caso yo estoy absolutamente claro que hay que expulsarlo en forma inmediata, porque no veo cuál es uy, a ver, no veo qué es lo positivo de una persona que en definitiva lo único que produce son ilícitos, no hay nada concreto, positivo, que uno pueda decir, mire, bienvenido a Chile, gracias por su aporte. O sea, el tener mano blanda con gente que llega de forma irregular y que en definitiva no tiene ningún interés de establecerse con las reglas del juego de cualquier país, me parece que tiene que ser expulsado. Sí, hay diputado, bueno, ya dio su apreciación sobre el tema de los ruidos molestos y el comercio ambulante, porque es peligroso, pues si yo vivo en un departamento y tengo un vecino chileno al lado que mete ruido, multa de la administración del edificio, y si tengo uno venezolano que mete ruido al lado, expulsión, ¿no? O si es comercio ambulante, si hay una señora de Pudahuel que está vendiendo sopaipillas, multa, y si hay al lado un colombiano vendiendo arepas, expulsión, ¿no? Ahí está. Claro, pero Sí, pero si tienes a eso voy, si tienes a esa persona que ingresó de forma irregular, se autodenunció y está en el proceso de regularizarse, yo estoy en contra de que lo expulsen. claro, lo que pasa es que la causal de expulsión, así como está redactada el proyecto de ley, son las llamadas incivilidades, no el ingreso irregular. Por eso es muy importante legislativamente precisar. Pero le quería preguntar dos cosas más respecto a la ley, porque, por ejemplo, establece el acceso prioritario de los niños chilenos a los establecimientos en comparación con los migrantes. Quería preguntarle su opinión sobre eso. Y también sobre el tema de que que frente a la investigación por un delito se puede expulsar a una persona. Yo entiendo que esto en general puede llegar a ser muy bien recibido por un cierto sector de la ciudadanía, pero al menos para efectos de esta entrevista, diputado, me permito leer el artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice que toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se demuestre su culpabilidad, conforme a la ley y en un juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para la defensa. Así como está redactado, hay quien podría decir que la ley viola el artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sí, pero hay un pequeño gran problema, Sí. que esa persona entró de forma irregular al país. Ya, es que volvemos a lo que yo le dije, no me quisiera quedar pegado, pero así como está redactada la ley, establece como causal de expulsión el que una persona esté investigada por un delito, no su ingreso irregular. Bueno, yo, por lo menos, yo soy partidario de toda persona que comete un delito, o sea, que sea flagrante, obviamente. Quiero colocarlo con un ejemplo. Sí. Si hay un inmigrante que mata a una persona, obviamente que yo soy partidario de la expulsión inmediata. No. En eso yo no tengo ninguna duda, digamos. Uh-huh. Bueno, hemos conversado con el diputado por la región de Valparaíso, Andrés Celis. Diputado, como siempre, muchas gracias por su gentileza con nuestro medio. Que tenga un buen día y un buen fin de semana. Ok, que estén bien. Buenos Saludos, días. adiós, chau. Bueno, Patricio, y antes de irnos a la pausa, Sí. una lamentable noticia a propósito que estábamos hablando de la Cámara de Diputados y Diputadas, que obviamente uno puede ser muy duro a veces, pero siempre es malo generalizar. Hay excepciones y hay parlamentarios y parlamentarias que han hecho su labor de manera
correcta y como lo que uno esperaría a la altura de ese cargo. Bueno, una de esas personas y que lamentablemente nos deja el día de hoy es la diputada oficialista Mercedes Bulnes, quien lamentablemente falleció hoy viernes a la edad de 74 años. Recordemos que ella ya hace unos meses venía quejada de un cáncer, ya había dejado incluso durante las últimas semanas, meses, su trabajo parlamentario, y durante esta jornada finalmente se confirmó esta noticia, Patricio. Va a ser velada como corresponde a una autoridad de su cargo en el Salón de Honor del Congreso Nacional, pero sin duda alguna es una noticia que enlutece al Parlamento en un día como hoy. Sí, Mercedes Bulnes es una persona que solo en el tramo final de su trayectoria, Claudio, fue diputada. Antes fue una ciudadana toda su vida muy comprometida con los derechos humanos, con la democracia. No es del caso, para que se entienda bien, mencionar como un mérito de ella su marido, ¿no? No quiero que se entienda esto, pero bueno, hizo una dupla, ¿no? Con el abogado de derechos humanos Roberto Celedón, que como familia han sido muy contribuyentes a la causa de los derechos humanos y de la profundización de la democracia. Y aprovechar de mencionar en este momento, y sin la pretensión de ser odiosos, que a esta diputada, que anunció a fines de mayo un cáncer que ahora se ha demostrado que era irreversible, se le negó el reemplazo en la Comisión de Ética de la Cámara. Se le negó el pareo cuando había votaciones importantes. Y la diputada Bulnes tuvo que concurrir en un estado de salud tan grave como el que ahora se devela en su cabal envergadura, enferma, a votar para poder defender algunas posiciones del sector al que pertenecía en la Cámara de Diputados. Bueno, es esa falta de humanidad la que esperaríamos erradicar del funcionamiento de una de las instituciones más importantes de nuestra República. Dicho lo dicho, bueno, Claudio, nuestras condolencias al partido de la diputada, del Frente Amplio, a toda la gente que la conoció, a sus seres queridos, al abogado Roberto Celedón, que siempre ha sido tan gentil con nuestra radio, y en general a todas las personas que están lamentando este fallecimiento. Así es, una lamentable noticia. 8:12, hacemos una pausa y ya regresamos acá a Radio Análisis.